vamos a compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver con la batalla de la fe, las luchas, los desafíos que tiene cada cristiano. Voy a compartir con ustedes mi pantalla, así es que van a ver aquí la pantalla, espero que la estén viendo. Y la, la batalla de la fe es una reflexión que seguramente han escuchado una vez. Y las batallas tienen que ver con guerras. Y una de las guerras más polémicas en la historia de los Estados Unidos fue la guerra de Vietnam. Vietnam sigue siendo hasta el día de hoy un ícono, una referencia del caso de cómo se pierde una guerra. Nunca dicen los Estados Unidos que perdimos esa guerra, simplemente lo sacaron o se salieron, pero no se atreven a decir eso. ¿Por qué se perdió esa guerra? Hay muchas razones, muchos factores. Que salían los soldados a la guerra, pues prácticamente iban en medio de protestas, molestos, obligados. Incluso allá el famoso boxeador Mohamed Ali armó un lío con el tema del Islam y muchos debates, muchos problemas desde que salían. Y cuando regresaban, los que regresaban vivos, pues era todavía una situación más polémica, porque regresaban, la gente los insultaba en los aviones, la gente les decía de todo cuando llegaban a buscar a los vecinos, el trato bastante curioso, ¿no? Recuerdo que mi padre era su residente médica en Portland, Oregon, en el Hospital Adventista de Portland, Oregon, y él me cuenta cómo cuando él estaba jovencito, pues en el barrio no había jóvenes y oían cuando va uno en los aviones, ¿no? Las líneas aéreas dicen bienvenidos, desde el ejército y esto y aquello, y les dan más peso en los aviones, los pasean los bomberos, o sea, porque ellos dijeron, oigan, vienen los soldados de la guerra y vamos a vivir maltrato. Todo eso influyó en el tema de las guerras a raíz de la guerra de Vietnam. Y fue uno de los grandes fracasos de los Estados Unidos, desde que aprendieron mucho. Y sin duda, uno de los mayores enemigos en esa guerra, pues eran los propios soldados. Las pugnas, las luchas internas entre oficiales del ejército, los cambios de órdenes, una serie de factores. Hay un documental en Netflix muy bueno ahora en estos días sobre la guerra de Vietnam que merece la pena que uno vea para aprender esos temas de liderazgo. Y los soldados llegaban derrotados al campo de batalla. Nos van a matar. Los vietnamitas ahí pusieron unas técnicas de guerra de las famosas guerrillas que nunca enfrentaban a los soldados en una batalla. Ellos les ponían trampas, se les hacían emboscadas y finalmente la guerra se perdió. Nosotros, como cristianos, tenemos también una lucha que está dividida en dos. La primera es la batalla de la fe, es una batalla interna. Esa lucha se lleva a cabo dentro de nosotros mismos. Y la batalla contra el pecado, que es una batalla interna y externa, se lleva a cabo adentro y afuera en esas luchas. De modo que nosotros podemos volvernos nuestro peor enemigo cuando luchamos. Por eso hay que prepararse para la batalla de la fe. Y la principal labor del cristiano en la batalla requiere una preparación. No se puede salir a una batalla si no se prepara. No se puede competir en una, en una competencia, pues, valga la redundancia, si no te preparas. Yo tengo un chico ahí en una de mis iglesias, tenía un chico en una de mis iglesias que era campeón de un deporte, ¿no? Y le decía, ¿cómo que eres campeón? Tú no me tengo que preparar, tengo que entrenar mucho.
Esa era la respuesta del niño. Eh, para eso existe un equipo para luchar. Ahora, para poderte preparar, hay algunos deportes que necesitas un equipo. Necesitas el calzado correcto, necesitas la ropa adecuada, y pues, dependiendo la disciplina que vayas a practicar, necesitas los mejores implementos. Hoy, por ejemplo, con los que corremos, yo corro, pero no corro para competir, yo corro por placer, por salud. Los fabricantes del calzado deportivo invierten muchísimo dinero en eh, la investigación del pie para vender los tenis, el calzado deportivo de la mejor manera. Por eso, si traes el mejor calzado, los mejores implementos deportivos, te va a ir mejor. Y entonces dice la Biblia que uno para la lucha del cristiano necesita una armadura. Necesita una armadura. Y en Efesios 6, este, dice la Escritura, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y el apóstol Pablo compara la lucha del cristiano, los implementos con una armadura del tiempo de los romanos. Los soldados ya no usan esas armas, pero en aquel entonces el apóstol Pablo estaba utilizando esa figura de la armadura para referirse a lo que un cristiano necesita para salir victorioso. Y entonces va a hacer una serie de comparaciones con los elementos básicos de la fe. Y lo más importante de la armadura es que Dios te la da. Es un regalo que Dios te da. No te la tienes que ganar, pero hay que usarla. Es terrible que tú tuvieras una armadura de los tiempos romanos y no la usaras. Hay gente muy terca, ¿eh? Hay gente muy terca en este mundo, ¿no? Yo uso gafas. El médico me dijo, tienes que usar las gafas. Pues yo me las pongo. Pero yo conozco mucha gente que el doctor, el oftalmólogo le dice, póngase las gafas y no se las pone. Entonces, ¿cómo vas a salir adelante? Oiga, tómese ese medicamento y no se lo toma. A ver, tiene que hacer estos ejercicios y no los hace. Pues así es muy difícil avanzar, muy difícil avanzar. Y entonces dice Efesios 6:12, ¿por qué hay que usar la armadura? Porque nuestra lucha, dice, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos una batalla que no es contra seres humanos, no es contra los vecinos, no es contra los jefes de trabajo, no es contra los familiares, es contra seres superiores a nosotros, contra los cuales no podemos ganar, no podemos ganar. Y luego dice contra poderes, contra autoridades, contra potestades. Estas palabras, las tres, poderes, autoridades y potestades, son sinónimos. Son diferentes palabras, pero en griego son sinónimos. Está él insistiendo que se trata de entidades muy poderosas. Son, dice, seres que nos superan, que dominan el mundo de las tinieblas. ¿Qué vamos a hacer nosotros contra estos personajes? No podemos nosotros enfrentarnos a Satanás y sus demonios porque nos van a ganar. Ahora bien, entonces dice el apóstol Pablo, da la solución en Efesios 6:14 al 18, donde va a hacer la comparación con la armadura del cristiano. Dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la palabra. Además, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, el cual con el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
Oren en el Espíritu, en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta, perseveren en oración por todos los creyentes. Dice el apóstol Pablo que hay que mantenerse firmes, firmes. Un soldado que no se mantiene firme, un soldado que no está pendiente, que no está alerta, es un soldado que corre el riesgo de que lo maten en una batalla y tiene que usar la armadura. El apóstol Pablo está pensando en un soldado de aquel tiempo, está pensando en un soldado que está en batalla y que tiene que defenderse y protegerse de poderes superiores. El ejército romano entonces era el más preparado del mundo. Cuando uno viaja por Europa, va viendo toda la huella del imperio romano. No hay en la historia de la humanidad un imperio mejor organizado que el imperio romano. Y ellos organizaban sus batallas de una manera extraordinaria, eran verdaderos genios en la organización de la batalla. Pues a pesar de que la batalla estaba bien organizada, que tenían generales, que tenían comandantes, que tenían buenos oficiales, cada soldado tenía que usar la armadura. Nosotros tenemos al mejor general, nosotros tenemos más estrategias, nosotros tenemos buenos consejeros en la iglesia, tenemos predicadores que nos inventan, pero si no usamos la armadura de manera individual, de nada va a servir que tengamos Jesucristo general, que tengamos buenos consejeros en cada congregación, que tengamos los libros, que tengamos el espíritu de profecía. Tienes que poner la armadura, tienes que usarla. Y esto tienen las analogías, ¿no? El cinturón de la verdad. El cinturón que ceñía al soldado mantenía unidas todas las partes de su armadura. Era muy compleja. Yo en algún momento ahí en el sur de Europa, los, todavía se pueden ver y se pueden observar algunas de esas armaduras y es decir, no me atreví a ponerme una porque todas hay réplicas bien interesantes, pero, pero te las tienes que amarrar bien. Es decir, la armadura no es que se monte ahí y ya uno anda caminando. La armadura es muy pesada, muy pesada. Y para poder que no te molestara, poder luchar y salir en una batalla que duraba a veces horas, pues tenía que amarrarse bien todos los elementos. Y eso dice el apóstol Pablo que se compara con la verdad. La verdad, la integridad es lo que sujeta y mantiene firme al creyente. La verdad de Dios que está impregnada en el corazón. La verdad es lo que a nosotros nos mantiene firmes y nos sujeta. Por eso dice la Biblia, mantenemos firmes con el cinturón de la verdad. Y luego se refiere a la coraza, ¿no? La coraza había de varios tipos de coraza, pero el elemento básico de la coraza es para que te protege el corazón. Yo he visto varios tipos de coraza en diferentes museos y había incluso de malla, había unas más pesadas. El caso es que no puede tocar la flecha, la espada, los órganos esenciales del soldado. De modo que la coraza, el apóstol Pablo la compara con la justicia. La justicia tiene que ver con la obediencia, el no meterse en líos, el no andar buscando problemas y no practicar la injusticia. Esas cosas a uno lo protegen. Uno lo protege de los órganos esenciales de la vida espiritual. Pero tú te metes en problemas. Entonces te estás quitando la coraza. Y esas flechas, esas espadas de una batalla, te puede dar en el corazón, te puede dar donde más te duele. Por eso, hermano, dice la palabra de Dios, hay que apartarse del mal, dice el libro de los Salmos y Proverbios, que el cristiano debe apartarse del mal. Calzado. El calzado era fundamental en un soldado. Soldados romanos usaban grebas, una especie de canilleras. Esto servía para no estorbar los movimientos. Era calzado, mucha tecnología para aquella época,
Y lo anterior servía para que las sandalias estuvieran firmes, para que no se les amarraran los cordones, y de esa manera ellos pudieran correr, saltar con aquellas sandalias que usaban. Pues para nosotros podría ser muy difícil usar una sandalia, ¿no? Se te sale muy rápido, ¿no? Pero precisamente ellos se las amarraban de una manera especial, casi hasta los tobillos, para que tuvieran fuerza y ellos pudieran mantenerse firmes, estar ágiles en su actividad. El apóstol Pablo compara el evangelio con el calzado. Y es que el resultado del evangelio es que le mesa a la doctrina de Jesús. Hay que conocer la palabra de Dios, conocer el evangelio para tenerse firme, saber dónde uno está pisando, saber dónde uno está pisando. Yo no soy enemigo de que uno lea y estudie textos y vea algunos documentales y algunas iglesias que no son de la iglesia. No, no soy enemigo. A mí me gusta mucho la literatura, pero hay que tener cuidado donde uno está pisando. Hay que tener cuidado en el evangelio, preservar el evangelio, donde quiera que uno va, donde quiera que uno escucha la palabra de Dios. Y luego viene el escudo de la fe. El escudo romano no era redondo. El escudo romano era rectangular, medía 1,20 de largo y 60 de ancho. El escudo romano cubría perfectamente el cuerpo humano. Este que ven aquí en la imagen es uno redondo que pues un artista por ahí se lo inventó, pero corresponde más bien al escudo de los griegos. Y el escudo, en cambio, el romano era cuadrado, bueno, no cuadrado, rectangular, pero cubría el cuerpo humano y tenía que usarse. La mejor defensa para los ataques de los enemigos era traer un buen escudo. Había que depender y confiar en el escudo porque te puede salvar la vida, aparte de la coraza. Nosotros para poder defendernos en Cristo Jesús necesitamos el escudo de la fe. La fe es muy importante, no reemplaza a la coraza de la justicia, no es la pura fe, es el conjunto de elementos que necesitamos, pero sin duda, cuando nos atacan, cuando tenemos tentaciones, la fe es fundamental. Aquí hay que recordar lo siguiente, que la, la armadura del cristiano no consiste en un solo elemento. Alguien puede decir, pues es que yo tengo mucha fe, pero te falta el evangelio, te falta la justicia, te falta la espada, el espíritu, la palabra de Dios. Porque el enemigo nos lanza dardos, nos lanza dardos. Los dardos eran flechas con estopa que se usaban para incendiar las ciudades y representa las diferentes artimañas que tiene Satanás para destruir la espiritualidad del cristiano. Y luego el apóstol Pablo se refiere al casco. Este es muy común hoy en nuestros días, los motociclistas usan casco, los ciclistas usan casco, yo me monto en la bicicleta de vez en cuando. Los soldados siguen usando el casco, hay habido diferentes modelos de casco, pero todo tiene la intención de proteger la cabeza. La cabeza es y ha sido un elemento vital en las batallas. No te pueden eh, ir la cabeza porque en ese momento, pues el soldado está reducido. Se le dice a muchos soldados, no se quiten el casco. A pesar de eso, muchos se lo quitan. Es que le estorba, es que le hace dolor, es que no, el casco porque es un elemento fundamental en una batalla. Nosotros debemos de aprender a cuidar la mente, a cuidar las influencias, el equilibrio emocional. Un cristiano tiene que cuidar su cabeza. ¿Con qué le alimentamos? ¿Qué películas vemos? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué libros leemos? Hoy que está en internet, que la gente lee poco libro, lee mucha basura en internet. Pues, ¿qué videos andas viendo? ¿Qué, qué páginas de internet te metes? ¿Qué redes sociales ahí estás chismeando? En otras palabras, todo eso tiene un efecto en la vida espiritual.
A veces nosotros somos nuestros peores enemigos porque no cuidamos la cabeza. Yo les invito, el otro día también te lo dije, a leer libros. Léase por lo menos un libro al mes, alimente su cabeza, cambie de música, tenga otros hábitos que le van a proteger la mente de la vida espiritual. Y dice también el apóstol Pablo que necesitamos la espada del Espíritu, que es la Biblia, la palabra de Dios. Yo les comento algo, les dije el otro día que pues, yo soy pastor, hace muchos años soy pastor y sencillamente la iglesia no estudia la Biblia. No, yo no conozco gente que estudie la Biblia. Es muy raro ver en la gente en las iglesias que estudie la Biblia. Cuando una persona estudia la Biblia, te anda preguntando, te anda molestando, te anda sacudiendo y te dice, oiga, pastor, esto y aquello, tengo una duda, tengo. Cuando la gente no te pregunta nada, es que esto es la Biblia. Y en nuestra iglesia no estudia, la gente no estudia la Biblia, tampoco estudia la lección. Por eso es tan fácil engañar al pueblo de Dios en este tiempo. Es tan fácil sacudirlo porque no usa la espada del Espíritu. La espada hay que usarla, hay que defenderse. Es un arma que te sirve para quitarte los ataques del enemigo. Y el Espíritu Santo es quien desarrolla y protege la vida espiritual. Nosotros, a mí me han dicho, no, pastores, que antes la iglesia sí leía la Biblia. Era llamada el pueblo del libro. Yo no tengo ninguna evidencia histórica para decir que eso es cierto. Yo no sé si es que quizás sea verdad. Pero yo no tengo evidencias históricas para que me digan a mí que antes la gente se había estudiado. Yo personalmente no lo creo. ¿Por qué? Porque hemos crecido y hemos llevado una trayectoria histórica alejada de la Biblia. Por eso nos han pasado tantas cosas. Acerquémonos a las escrituras. Leamos la Biblia. Usemos el arma, pero no nada más. Es una sola herramienta de la armadura. Hay que usarlas todas completas. Cuando se usan en conjunto, es cuando funciona. El estudio de la Biblia es la base del desarrollo. Dice la Biblia que el oír es por la palabra de la fe, es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Si no estudias la Biblia, no vas a tener fe, hermano. Y estar escuchando canciones de la iglesia, eso no es malo, es bueno escuchar himnos, pero eso no alimenta la vida espiritual exclusivamente. Qué bueno que escuchas himnos, hay que escucharlo, eso te ayuda, pero no sustituye la palabra. Viendo videos en internet como este que estamos viendo, es algo bueno, importante, pero eso no sustituye que tú te sientes estudiar la siéntate a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Siéntate a subrayar tu Biblia, haz anotaciones y desarrolla la fe. Por supuesto, el apóstol Pablo nos dice más adelante, ahí en Efesios 6, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en todos los creyentes. El apóstol dice que hay que perseverar en la oración. ¿Por qué hay que perseverar? Porque la salvación no la hemos ganado. Hay un sector del mundo cristiano que dice, una vez salvo, siempre salvo. Entonces, si es así, si ya somos salvos, ¿para qué perseveramos? ¿Para qué es necesario la perseverancia? El verbo perseverar tiene que ver con mantenerse constante. Y si el apóstol Pablo nos invita a ser constantes, porque la salvación no está ganada, es porque todavía necesitamos crecer. Es que no, porque no podemos quedarnos en una situación estática y decir, pues ya estamos del otro lado y ya nos salvamos. Y ya simple y sencillamente ya no hay nada que hacer. Hay que crecer, hay que crecer, hay que mantenerse firme. Esto tiene que ver, yo lo comparo con un entrenamiento. Cuando era niño yo practiqué varios deportes. Uno de ellos fue el baloncesto. Y nunca voy a olvidar a un entrenador de baloncesto. Estábamos pequeñitos. Él quería que metiéramos todas las
pelotas, intentáramos de diferentes lugares. Y nos enseñó una técnica para equilibrar el cuerpo y lanzar la bola. Había un niño, un compañero mío, que llegaba a meter 13 balones, encestar 13 veces seguidas. Eso, recuerdo, fue impresionante. Pero eso fue resultado del entrenamiento, porque solo no lo lograba. Perseverar en la oración, como lo hacemos ahora, mantenernos eh, con Dios y mantenernos siempre a su lado, tratando de buscar su palabra, buscando la oración, como Dios nos invita. Conclusión número uno, el cristiano tiene una lucha fundamental, la cual no es justa. No luchen con sus malos hábitos, luchen por estar con Cristo cada mañana. Esa es su batalla, orar, estudiar la Biblia, permanecer en Cristo. Número dos, nuestro énfasis no deben ser nuestros errores, sino permanecer en Cristo. El diablo es el que nos destaca los errores. Te equivocaste aquí, te equivocaste allá, tú no eres bueno en esto, eres aquello, ya ves, ya tienes este error, este fallo. Satanás se goza en destacar y hacernos creer que no podemos. Pero nuestro énfasis debe ser en permanecer en Cristo. Pues aún así, voy a seguir en Cristo. La armadura del cristiano sirve para defenderse de los ataques del diablo. Póntela, hermana, póntela. No estés como la gente que no usa las cosas que le piden. Si te dice el doctor que te tome la medicina, tómatela. No andes haciéndole al médico. Si te dicen, te dan alguna indicación, obedécela. Usa la armadura. Usa la armadura. No es la pura fe ni la pura Biblia. Es la armadura completa. Porque si te pones la coraza, pero no te pones el casco, entonces las cosas van a ir mal. Número cuatro, los cambios de conducta son el resultado de la influencia de la armadura en la vida del Hijo de Dios. Esos cambios vienen como consecuencia de la relación con Dios. Y finalmente, Cristo forma parte activa de cada uno de los eventos de la historia de la salvación. El Evangelio, la armadura nos recuerda que cada uno de esos elementos que están en la analogía de la armadura son eventos que van ocurriendo en la vida espiritual del cristiano, pero todos ellos solo se pueden dar si uno le permite al Señor, si uno le permite al Señor mantenerse, usar esos elementos de la fe. Pues esta mañana eh, espero que Dios las bendiga mucho, que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe y que podamos seguir fieles a Dios en todo momento, que nos pongamos la armadura de la fe. Que Dios los bendiga a todos ustedes esta mañana.